propósito y no es ninguna coincidencia, sino que el Señor puso este tiempo para poder escuchar, ¿verdad? Palabra, para poder escuchar el mensaje de Dios. Así es que podemos nosotros estar agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder nosotros estar aquí nuevamente en esta cabina para poder nosotros compartir un mensaje porque es de beneficio para ustedes como audiencia y para nosotros también como exponedores de la palabra, que nos beneficiamos mucho para poder nosotros también seguir fortaleciéndonos en la palabra, y lo queremos compartir. Sabemos que es algo hermoso, algo que transforma las mentes, los corazones, ¿verdad? Y que trae esperanza a las vidas de las personas. Es un mensaje que vamos a compartir esta mañana de evangelismo, de salvación, ¿verdad? Cómo podemos conocer a Dios, cómo podemos nosotros ser salvos, como dice la palabra. Así es que queremos compartir también con ustedes unos números de teléfono. Si usted gusta llamar, ¿verdad? Estamos disponibles aquí los hermanos para que puedan contestar las llamadas para orar por su petición, y cualquier necesidad que usted tenga puede llamar con mucha libertad para poder orar por usted y acompañarle en esa petición, ¿verdad? Orando por ustedes. Claro que sí, hermano. Estos son los números que nos pueden llamar, y aquí están nuestros hermanos dispuestos para escuchar su petición y orar con ustedes en su necesidad. El número que nos pueden llamar es el 832-258-7489. Otra vez es 832-258-7489. Y también tenemos el otro número de cabina. El otro número de cabina, que es el 713-589-0980. 713-589-0980. Amén. Así es que, hermanos, audiencias, si usted quiere oración, ya sabe, están los números. Puede hablar con mucha confianza. Bueno, más sin preámbulo, vamos a pasar a lo que es el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Que vamos a estar mirando en el libro primera epístola a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Y vamos a mirar algo muy importante, lo cual tenemos que nosotros entender, comprender acerca de lo que es el mensaje que vamos a estar exponiendo en esta mañana, ¿verdad? Y dice ahí, primero los Corintios 15, del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pues aquí miramos lo que Pablo enfatiza a esta iglesia de Corinto. Es el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, lo esencial del Evangelio, ¿verdad? Porque menciona ahí la muerte de Jesucristo, su sepultura, su resurrección. Entonces miramos que es algo importante que tenemos que entender nosotros para poder nosotros comprender el mensaje que Cristo trajo a esta tierra, el Evangelio, ¿verdad? Aquí empieza Pablo, dice que los declaró el Evangelio. O sea, el Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? Entonces debemos entender que si es buena noticia es porque hay una mala noticia, ¿verdad? Hay una mala noticia para el ser humano en el cual él vive, que es, por ejemplo, la palabra dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es una mala noticia, por lo cual no podemos nosotros, por nuestros medios, poder venir ante Dios, ya sea por buenas obras, ¿verdad? Por herencia, o aún por asistir a una iglesia, ¿verdad? No podemos venir ante el Señor, sino tiene que ser por medio de alguien, ¿verdad? Por medio de alguien que fue perfecto, como dice la palabra, alguien que no cometió pecado, alguien que no selló mentira su boca, y sabemos, como declara la palabra, que eso es Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí Pablo enfatiza este mensaje, ¿verdad? Que es lo que es el Evangelio. Dice que os predico, el cual también es el mismo, que dice que predico, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Asimismo, veamos que es por la palabra. Aquí Pablo enfatiza en el 2 que
dice, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Y sabemos que es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos entender y comprender, ¿verdad?, lo que vino a ser Cristo a esta tierra, ¿verdad? Eso es un gran, así que vamos a ponerlo de esta manera, algo que tal vez no podemos entender, nuestra mente no puede captar como un gran misterio, pero que podamos entender un poco acerca de ese misterio de Dios, que dice que Él vino a este mundo, se encarnó en la persona de Jesucristo, ¿verdad? Ese Dios todopoderoso en la persona de Jesucristo para ir a la cruz y morir por los pecados de las personas, ¿ya? Entonces aquí miramos que es una buena noticia, en la cual nosotros podemos meditar y podemos nosotros poder también entender dentro de la palabra lo que vino a ser Cristo. Y aquí menciona, como decía al principio, menciona tres cosas muy importantes: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y que eso es algo que podemos mirar la Escritura y que tenemos que entender nosotros, ¿verdad?, como cristianos. Y aún si tú aún no eres cristiano, ¿verdad?, tienes que entender, comprender estas tres cosas, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Porque surgen muchas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas sería, ¿por qué Cristo murió? ¿Verdad? Porque Cristo murió, y sabemos que la palabra nos da a nosotros entendimiento porque Él murió, ¿verdad? Nos da la respuesta, porque murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y dice que es conforme a las Escrituras, o sea, lo que la Escritura dice, que fue sepultado. ¿Por qué fue sepultado? Son preguntas que pueden surgir, ¿verdad?, a personas que aún no entienden el Evangelio, ¿verdad? Pero es necesario que lo puedan entender. ¿Por qué se fue sepultado? Pues bueno, porque Él tenía que haber resucitado, ¿verdad? Entonces miramos también claramente que dice que resucitó al tercer día, y eso es importante, la resurrección de Jesucristo. Es algo muy importante porque, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. No tendríamos esperanza, ¿verdad? Seríamos las personas más llenas de lástima, ¿verdad? Porque si Cristo no resucitó, hemos puesto nuestra fe en algo que no es verdadero. Pero claramente Cristo dice la palabra que Él ha resucitado de los muertos, ¿verdad? Entonces podemos nosotros tener la certeza a través de la Escritura, ¿verdad?, que ha resucitado para justificar a todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y aquí miramos en esos versículos que vamos a leer, por ejemplo, Romanos 5, versos 12 y 18, y después vamos a leer a Juan 3, 16 al 18. Ahí miramos lo que decía aquí el Evangelio, que es buenas noticias, pero si hay buenas noticias porque hay una mala noticia. Y aquí en estos versículos vamos a mirar tanto la buena como la mala noticia, ¿verdad? Así es, hermano. Le voy a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén, ¿verdad? Ahí miramos la mala noticia y la buena noticia, ¿verdad? Ahí miramos realmente que declara en el verso 12, lo que mi hermano bien dice, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y sabemos que ese primer hombre fue Adán, ¿verdad? Cuando él desobedeció, vino de una manera como la caída del ser humano, ¿verdad? Donde ahora nosotros, como descendientes de esa primera pareja, ya nacemos como personas pecadoras, ¿ya? Ante los ojos de Dios somos personas que venimos con pecado ya. Y ahí miramos que fue por un pecado, ¿verdad? Y todo eso, el pecado entró, dice, en nuestras vidas, y por el pecado como consecuencia la muerte, ¿verdad? Entonces por eso el ser humano muere. ¿Por qué? Porque es por causa del pecado. Esa es una secuela, ¿verdad? Una consecuencia del pecado, la muerte física del ser humano, ¿verdad? Entonces claramente ahí tenemos la buena y la mala noticia, ¿verdad? Y claramente tenemos, como seres humanos, sabemos que cuando mencionamos la muerte es como que causa, ¿no?, pánico, ¿verdad? De decir, wow, o miedo, ¿verdad? De decir, wow, vamos a morir un día.
pero eso es como, si eres humano, ¿verdad? Es algo normal, ¿verdad? Estamos, nacemos, crecemos, morimos, ¿verdad? Pero aquí miramos algo muy importante también, ¿verdad? Que en el verso 18 dice: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿verdad? Esa es la mala noticia para el ser humano. Por el pecado de la transgresión de una persona, ¿verdad? Así pasó a nosotros. Y estamos condenados porque hemos quebrantado de manera la ley de Dios, ¿verdad? Y dice que vino la condenación a todos los hombres, ¿verdad? Entonces ahí miramos que el hombre, pues, siendo ser humano o ser humano, está condenado a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios. Y esa es una mala, pero mala, terrible noticia, ¿verdad? Que va a pasar la eternidad fuera de la presencia de Dios, ¿verdad? Y luego dice que, pero aquí en la buena, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿verdad? Entonces ahí miramos que Dios en su grande amor, en su grande misericordia, Él ha provisto el camino, ¿verdad? Él ha provisto la manera en cómo el hombre puede ser justificado, en cómo puede ser restablecida de una manera esa relación con Dios, con su Creador, ¿verdad? Porque en sí, como decía al principio, como seres humanos, nosotros no tenemos ningún medio para poder venir ante Dios y justificarnos a nosotros mismos. No podemos, porque no podemos ni por las buenas obras, ¿verdad? Ni por cumplir los mandamientos, porque nadie los puede cumplir. No podemos por seguir la ley, ¿verdad? Porque la ley no nos salva, sino que la ley de una manera es como un espejo que nos deja mirar nuestra condición ante Dios, ¿verdad? Que necesitamos a alguien que nos salve, alguien en el cual podamos nosotros confiar y por el cual podamos ser justificados. Entonces ahí miramos que si por un hombre entró la transgresión, pero por otro hombre podemos ser justificados, ahí está la buena y la mala noticia. Sabemos claramente que tuvo que ser una persona, un humano, que se identificara con nosotros como seres humanos, que diera algo, ¿verdad? Que diera su vida para de una manera poder identificársenos con nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, para que Él pudiera morir en nuestro lugar y pudiéramos tener nosotros la esperanza de poder ser redimidos, de poder ser rescatados, de poder ser perdonados ante los ojos de Dios y poder ser nosotros ahora hijos de Dios. Esa es una buena noticia, ¿verdad? Siempre Dios en su amor ha provisto el medio de salvación. Usted lo podemos mirar a través de toda la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Él hace, cuando dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿verdad? Él dice que le dijo que hiciera un arca, en el cual tuvo que entrar él y iba a ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios dice que miró la maldad de los hombres y le dolió en el corazón a Dios. Él miró toda esa maldad, pero él proveyó de una manera, la manera en que la humanidad, ¿verdad?, iba a ser salva de esa condenación, ¿verdad? Entonces ahí miramos un Dios que no puede pasar por alto, el pecado, tiene que hacer justicia. Pero en lo que Él hace justicia, sabemos que siempre ha provisto un medio de salvación, ¿verdad? En aquel tiempo, como decía al principio, fue el arca, pero en estos tiempos miramos que ahora fue a través de su Hijo Jesucristo, el cual nos libra de toda condenación y nos justifica para darnos una vida, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, también en Juan 3:16 al 18, ¿verdad? Sabemos que, yo creo que Juan 3:16, todos lo sabemos tal vez de memoria, ¿no? Juan 3:16, del 16 al 18, ¿verdad? Sí, es un versículo muy común, ¿verdad? Que es muy común. Se lo voy a leer del 16 al 18, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y podríamos ver, hermano, que, ¿verdad? Como entró el pecado por un hombre, tenía que salir por un hombre, ¿eh?
y cuál más que el Hijo de Dios era un hombre perfecto, que Él era el único que podía hacer eso por nosotros, morir en la cruz, y podemos, por eso confiamos en Él también, porque murió y fue resucitado. Algo que uno de hombre, pues eso no podría ser posible. Por eso confiamos en Él. Amén. Así es, claramente ahí miramos otra vez lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Porque miramos su misericordia, miramos la provisión para la salvación de las almas de las personas, ¿verdad? Y ahí miramos realmente, como dice el verso 16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces, qué grande amor, ¿verdad? Que Jesucristo fue a la cruz a morir por una humanidad que realmente, hermanos, no merecemos la salvación, ¿verdad? Pero en su gracia Dios nos la otorga, en su misericordia nos otorga ese regalo de salvación, ¿verdad? Y aquí miramos que en la cruz miramos manifestado el amor de Dios, ¿verdad? La forma de que su hijo fue crucificado, ¿verdad? Por alguien que no merecía ser perdonado, pero Dios en su gran amor así lo decidió, ¿verdad? Dice que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí miramos claramente lo que Dios ha provisto en medio de salvación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también en Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él, ¿verdad? Entonces no hay otro hombre en el cual podamos ser salvos, como dice también Hechos 4:12, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Por qué solamente en el nombre de Jesucristo? Bueno, porque él fue perfecto, Él no halló mentira en su boca, ¿verdad? Él no cometió pecado. Entonces tendría que ser alguien perfecto que nos representara ante el Padre para que pudiéramos ser nosotros justificados, ¿verdad? Porque cualquier otro hombre no puede ser justificado, no puede justificar, porque no puede ningún hombre, porque todos somos pecadores, como dice al principio la palabra. Todos hemos pecado, pero aquí miramos que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue un hombre que no halló mentira en su boca, o sea, no halló pecado en él. Y miramos realmente que Él tuvo que hacer ese sacrificio a favor nuestro. Él ha provisto el camino para que podamos nosotros ser justificados, en pocas palabras, que podamos ser declarados justos, libres de pecado, pero es a través solamente de Jesucristo, porque no hay otra persona que pueda salvarnos más que en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y dice el 17, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Ahí miramos algo muy importante, ¿verdad? Que dice que Dios no envió a su Hijo para condenarnos, ¿pero por qué? Porque el hombre ya está condenado, o sea, no necesita una segunda condenación, ¿verdad? Sino que ya está condenado, sino que Él vino a proveer el camino para que la gente sea libre de esa condenación, ¿verdad? Y miramos realmente que Él vino a morir en la cruz para que la gente pueda ser salva, ¿verdad? De esa condenación. Entonces ahí miramos que en el verso 17 claramente nos enfatiza nuevamente que Él vino a salvar, porque ya la humanidad, ya está condenada. Ya no se puede justificar en sí mismo la persona, sino que necesita un mediador, ¿verdad? Como dijo Pablo a Timoteo, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente Jesucristo puede justificarnos, ¿verdad? Y dice el 18, el que en Él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Otra vez ahí miramos que Cristo en el 17 no vino a condenar, porque el ser humano ya está condenado. Pero aquí miramos, dice que el que en Él cree, o sea, el que pone su fe, su confianza en Jesucristo, dice, no es condenado, ¿verdad? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ya está el camino de la salvación, ya está ahí, pero no han creído la persona, ¿verdad? Dice, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Entonces esa es una buena noticia que empieza ahí el verso 16, mostrando el amor de Dios manifestado en la cruz a nuestro favor, ¿verdad? Pero ahí miramos que también si no ponemos la fe en Jesucristo, está la mala noticia de que seguimos en esa condenación y seremos condenados porque no hemos puesto la fe, ¿verdad?, en ese Salvador que vino al mundo. Sí, hermano, y yo le quiero hacer una invitación a las personas que nos estén escuchando, a los hombres o mujeres, ¿verdad?, en la situación que estén pasando, pues que le entreguen su vida a Jesús, ¿verdad? Él es el único, esa es la solución. Como dice, él vino no a condenar al mundo, a salvar al mundo, ¿verdad?, porque ya estaba condenado el mundo. Y nosotros para ser salvos, ¿verdad?, necesitamos reconocerlo a Él y arrepentirnos, ¿verdad? El primer paso yo creo que para entregar nuestra vida a Él es arrepentirnos de todo corazón, ¿verdad? Y yo los invito a cualquier persona que esté escuchando, que está pasando por un momento, que quiere ser, que quiera tener un cambio en su vida, ¿verdad? Y eso no puede uno solo, ¿verdad? Necesita del Señor Jesucristo que Él venga y cambie nuestra vida, ¿verdad? Y si está pasando por un momento difícil, pues yo lo animo que le entregue su vida a Jesús, ¿verdad? Que le entregue sus pecados, cuéntele sus pecados. Él conoce todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero Él quiere que nos humillemos, ¿verdad? Y le digamos a Él nuestros pecados y Él para que podamos ser salvos. Y yo los animo, hermanos, si están ahí y nos pueden llamar, aquí están nuestros hermanos, ellos pueden tomar su llamada para orar con ustedes, ¿verdad? Y guiarlos, ¿verdad? Si necesitan una guía para cómo entregarle su vida a Jesús. Nos pueden llamar al 832-258-7489. Otra vez es 832-258-7489. Y tenemos otro número en cabina, es el 713-589-0980. 713-589-0980. Amén, gracias. Así es que miramos claramente, ¿verdad?, que Dios en su gran amor Él ha provisto el camino, ¿verdad? Y ese camino dice la palabra que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces miramos claramente que, por ejemplo, ahí en Primera de Pedro, ¿verdad?, que miramos Primera de Pedro 2:24, ¿verdad?, que va a leer mi hermano Javier. Sí, dice a 1 Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén, ¿verdad? Y miramos realmente, dice que Él llevó nuestros pecados, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Entonces ahí miramos realmente que en la cruz, ¿verdad?, de una manera miramos que Cristo llevó nuestros pecados, o sea, la justicia de Dios fue sobre su Hijo. El castigo que nos tocaba a nosotros fue sobre su Hijo. Él sufrió de una manera la ira de Dios por el pecado, ¿verdad? Entonces miramos que dice que en la cruz, en el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. O sea, no podemos pasar por alto el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Como miramos al principio en 1 Corintios, habla de la muerte de Cristo. Ahí miramos que esa muerte, ¿verdad?, esa muerte en la cruz, que fue algo terrible para Cristo, fue algo terrible, pero Él fue. Por eso enfatizamos Juan 16, el grande amor que Dios mostró, lo mostró en la cruz, ¿verdad? Lo mostró en la cruz, ese amor por la humanidad, para que la humanidad pudiera tener esa esperanza, esa promesa de vida eterna cuando pusieran la fe en Jesucristo. O sea, es importante la cruz, porque en la cruz Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó en la cruz, ¿verdad?, por nuestros pecados. Cuando Él muere en la cruz, dice un versículo que dice el versículo, consumado es. En pocas palabras, lo que está diciendo, ya todo está hecho. Ya todo está hecho, no hay nada más que agregar, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto, y solo ese sacrificio que Dios lo pudo aceptar para poder nosotros justificarnos por medio de la fe, ¿verdad?, en Jesucristo.
Entonces ya no hay nada más que podamos hacer por el pecado, porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz, ¿verdad? Imagínense, hermano, ya no tenemos que hacer nada nosotros, ¿eh? Él ya hizo todo. Ahí está nuestro pecado por esa cruz, ¿verdad? Es un privilegio, nomás Él nos ordena, ¿eh? de trabajar para Él, ¿eh? Ya nos salvó de ese pecado que nos tenía atados, ¿verdad? Que no podíamos vivir, ya nacemos con ese pecado y automáticamente dice su palabra que si no lo conocemos nos vamos a ir al infierno, ¿eh? Y entonces él hizo todo, ya no tenemos que hacer nada nosotros, rendirnos a Él, ¿ya? Confiar en nuestros pecados y Él nos da esa promesa de tener vida eterna. Amén, ¿verdad? Ya todo el sacrificio para los perdón de los pecados, Cristo lo hizo todo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos hacer nada porque no podemos justificarnos otra vez, porque somos pecadores, ¿verdad? Pero Cristo fue perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí también en Pedro 3:18, dice así la palabra, ¿verdad? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén, ¿verdad? Claramente miramos que fue una sola ofrenda hecha, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados, porque también Cristo padeció una sola vez, dice, por los pecados. Por ejemplo, los sacerdotes hacían muchos sacrificios, ¿verdad? de animalitos para de una manera cubrir los pecados del pueblo, de la persona, ¿verdad? Pero aquí miramos que dice que que Cristo o esa ofrenda fue hecha una sola vez por los pecados. ¿Por qué una sola vez? Porque bueno, Cristo ese fue el sacrificio perfecto, otra vez le enfatizo, que Dios aceptó para perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Es la única ofrenda que Dios acepta, el sacrificio de su Hijo, para que la humanidad pueda tener esa esperanza y poder obtener la vida eterna. Ya no hay más sacrificio, nada más hubo una, que fue Cristo. Así podamos hacer, o las personas quieran hacer muchos sacrificios para perdón de pecados, ya está hecha la ofrenda. Otra vez le he mencionado lo que Cristo dijo en la cruz: consumado es. O sea, ya la ofrenda ya está hecha, perdón. Lo que tiene que hacer el ser humano es arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, en ese sacrificio perfecto que Él hizo, ¿verdad? Para que podamos, como ser humano, nosotros poder ser perdonados. Entonces, miramos realmente que el grande amor de Dios, ¿verdad? Es manifestado en la cruz, pero también el castigo de Dios es manifestado en la cruz en su Hijo, pero para beneficio de nosotros, de todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Entonces miramos realmente que ese sacrificio que Cristo sufrió nos beneficia a nosotros cuando ponemos nuestra fe, ¿verdad? En Jesucristo, en ese sacrificio, ¿verdad? Y aquí miramos realmente que, no sé, la palabra habla de la sepultura y la resurrección, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos 2:24. Leo, ¿no? Amén. Sí, Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Entonces ahí miramos realmente, ¿verdad? Dice la palabra que la muerte entró por el pecado, lo que vimos anteriormente en Romanos. Y dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Entonces el ser humano muere, ¿verdad? Por consecuencia del pecado. Pero aquí miramos algo muy importante, ¿verdad? Dice lo que el hermano viera, Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque era imposible, ¿verdad?, que la muerte retuviera a Jesús, ¿verdad? Una pregunta que podemos hacernos: ¿por qué era imposible? Bueno, la muerte no podía retener a Jesús porque Él no cometió pecado. Entonces la muerte vino por causa del pecado, ¿verdad? A Cristo no lo pudo retener porque Él fue perfecto, Él no hubo pecado. Entonces ahí miramos realmente que cualquier otro ser humano puede morir
y no puede resucitar. ¿Por qué? Porque la muerte viene por causa del pecado, porque es pecador. Pero en Cristo no, la muerte no lo pudo retener, porque no salió pecado en su boca, ¿verdad? No salió pecado en él, no salió mentira en su boca, perdón, ¿verdad? Entonces ahí miramos realmente que la muerte no lo pudo retener, porque él fue perfecto, en él no salió pecado, ¿verdad? Tal vez el enemigo cuando Cristo murió dijo, ya está, ya no hay esperanza para el ser humano. Pero con lo que no contaba es que Cristo fue perfecto y la muerte no podía retenerlo, por cuanto él jamás pecó. Por eso como seres humanos necesitamos un humano perfecto otra vez que nos representara a nosotros en esa cruz. Y solamente ahora a través de la fe en ese sacrificio perfecto de Cristo podemos nosotros ser de una manera justificados ante el Padre, declarados inocentes, justos ya ante el Padre, cuando ponemos la fe en nuestro Salvador, que es Jesucristo, ¿verdad? Miramos solamente, por ejemplo, también en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Se lo voy a leer otra vez. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahí miramos otra vez lo que declara aquí la palabra. Al que no conoció pecado, o sea, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Por nosotros dice que lo hizo pecado, o sea, lo hizo ofrenda por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿verdad? Y esto es bien importante, ¿verdad, hermanos, amigos que nos estás escuchando, ¿verdad? Que otra vez te enfatizo, como dice la palabra, no hay salvación en otro nombre más que en el nombre de Jesús, porque es el único que fue perfecto, el único que no pecó, y el único sacrificio que Dios aceptó por nuestros pecados, porque Él jamás pecó, ¿verdad? Él murió por nosotros en nuestro lugar, ¿verdad? Él llevó el castigo en su cuerpo que merecíamos nosotros, pero miramos claramente que dice que no pecó y y por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solamente en Jesucristo podemos ser nosotros justos o justificados, pero cuando ponemos nosotros nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Miramos claramente que, enfatizo otra vez y le repito, esto es muy importante, porque muchas personas tienen a Cristo como un buen profeta, como un buen maestro, pero no, Él es el Dios que se encarnó en la persona de Jesucristo. Él fue perfecto, ¿verdad? Que murió en la cruz por nuestros pecados, y por eso no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, ¿verdad? Porque solamente en el nombre de Jesucristo, dice la palabra, que en el nombre de Jesucristo se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces miramos que dice que entonces lo van a confesar, ¿verdad? Para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque es la única persona que pudo hacer ese sacrificio a mi favor, ¿verdad? Y cuando yo pongo mi fe, puedo ser justificado por Dios, ¿verdad? Entonces claramente miramos ahí también en 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. Otra vez batiza esto, ¿va? En el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, era imposible que Cristo pecara, ¿verdad? Porque Él es el Dios encarnado, ¿verdad? Y miramos claramente que por ello nosotros ahora tenemos esperanza. Él es el único que puede salvarnos. Aquí, aún a pesar de cualquier pecado que haya cometido la persona, cuando pone su fe, se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, ¿verdad? Él puede ser perdonado, porque es el poder de Dios que tiene para perdonar pecados, que a pesar de cualquier pecado, es más, usted puede pensar en el pecado más horrible que pueda haber en este mundo. Si la persona se arrepiente, si la persona pone su fe en ese sacrificio perfecto, esa persona puede ser perdonada por nuestro Padre Celestial cuando pone su fe en Jesucristo.
Así es que miramos que eso es muy importante, ¿verdad? Ahora miramos claramente que puede haber una pregunta que puede venir a nuestra mente, ¿verdad? Así como le hicieron a unos apóstoles esa pregunta, dice, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué haremos? Entonces ahí Hechos 2, 37 a 38, miramos que pregunta esta persona, ¿qué haremos? Dice Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí miramos que estas personas hacen esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué haremos, verdad? Bueno, podemos hacer esa pregunta, ¿qué haremos, verdad? Entonces dice que esta pregunta, estas personas que oyeron el mensaje que Pedro estaba predicando, dice, al oír esto se compungieron, o sea, se conmovieron de corazón. Fue tanto el mensaje que les conmovió el corazón, ¿verdad? Y miramos que claramente y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí Pedro les dice algo muy importante, ¿verdad? Y ese es parte esencial de lo que es el Evangelio y las buenas noticias para que nosotros podamos ser perdonados, ¿verdad? Dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí es algo muy importante que me gustaría enfatizar. Pedro les dice, arrepentíos. Si usted mira el principio del Evangelio de Juan el Bautista, también él enfatizaba mucho que dice, arrepentíos. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pocas palabras, que realmente se arrepintieran de sus pecados. Esa palabra arrepentimiento es como regresar a Dios, ¿verdad? O un cambio de mentalidad. O sea, cuando tú eres puesto al mensaje del Evangelio, la persona va a pensar diferente, su mente va a ser transformada, va a cambiar su forma de pensar. Ya si practicaba el pecado, ya no va a pensar en practicar el pecado deliberadamente. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido de eso, porque ha entendido que sus pecados o por sus pecados estaba condenado. Entonces tiene que regresar a Dios, tiene que cambiar su mentalidad. Si el pensamiento era continuo, el pecar, ya su mente tiene que ser transformada, cambiada, en no caer nuevamente, practicar el pecado deliberadamente, sino volverse a Dios y andar en los caminos de Dios. Ya miramos que eso es muy importante. Y luego dice Pedro, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces miramos que hay también algo muy importante, que no es el bautismo que te perdona tus pecados, es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El bautismo es como una ordenanza que Cristo dejó para aquella persona que realmente se ha arrepentido, ha nacido de nuevo. Es como una ordenanza, es como el primer paso de obediencia, lo podemos de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que Cristo dejó en su evangelio como en la gran comisión, que fueran bautizados. ¿Por qué? Porque públicamente estaban declarando, ahora yo ya morí a mis pecados, ya morí al viejo hombre, ahora muero en Cristo y resucito en una nueva criatura. Daba un testimonio público que ya ahora su Señor era Jesucristo. Ya no andaban practicando el pecado, sino que eran nuevas criaturas. Miramos que eso es que dice Pedro, cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, es importante para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La persona cuando se arrepiente y pone su fe en Jesucristo es sellado, como dice la palabra, con el Espíritu Santo. Porque miramos que ahora es como las arras que Dios le da a la persona. Ya miramos que ahora es parte de su Hijo. Es el sello que lo ha sellado Dios con el Espíritu Santo, el cual nos es nuestro consolador, como dice la palabra, y el que es nuestro maestro, que nos enseña, y eso es importante, ¿verdad? Entonces miramos que el arrepentimiento siempre va a ser algo muy esencial para la salvación, ¿verdad? No podemos pasarlo por alto. Miramos que también la fe, el poner nuestra confianza
¿verdad? La fe quiere decir eso, poner nuestra confianza en algo o en alguien. Bueno, este alguien tiene que ser Jesucristo, ¿verdad? Como dice ahí Romanos 10, 8 al 11, ¿verdad? Te la voy a leer mi hermano Ariel, ¿verdad? Romanos 10, del 8 al 11. Bueno, vamos a leer primero Romanos 10, 42 al 43. Hechos 10. Perdón, sí, es Hechos 10, perdón. Hechos 10, 42 al 43 dice. El 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén, ¿verdad? Y miramos otra vez, le digo, que el arrepentimiento y la fe no pueden separarse, o sea, como van de la mano, ¿verdad? Ahí miramos claramente que aquí el mensaje era que dice que Él nos mandó a predicar, que predicáramos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, miramos, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todo el que creyese recibirá perdón de pecados por su nombre. Está hablando de Jesucristo. Y miramos realmente que eso es importante, ¿verdad? En esa fe, la fe es confiar en alguien, ¿verdad? Poner nuestra confianza en algo o en alguien, pero si está mal en esta forma o en esta ocasión, se refiere a poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque poniendo nuestra fe, creer en el sacrificio que Él hizo por nosotros, eso es algo que nos otorga también la vida eterna, porque ponemos la fe, descansamos en Jesucristo, descansamos en Él, ¿verdad? Y creemos en Él, que Él nos justifica de todos nuestros pecados, Él nos declara justos, porque nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en ese glorioso Salvador. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que predicar también nosotros, que es el arrepentimiento y la fe, es muy esencial, son partes muy esenciales en el Evangelio, en las buenas noticias, porque si no me arrepiento yo de mis pecados, yo no puedo perdonarme, ¿verdad? Tengo que arrepentirme yo, tengo que declarar, Señor, yo sé que soy un pecador, yo sé que te he fallado, Señor, y Señor, yo sé que estoy condenado, pero me arrepiento de mis pecados, me arrepiento, ¿verdad? Perdóname, Señor, y creo en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por mí, que fue un sacrificio perfecto, que Él sufrió en la cruz para pagar por mis pecados. Y yo creo que solamente a través de Jesucristo puedo ser justificado. Señor, perdóname y sálvame. Entonces miramos que tiene que ver una declaración con nuestra boca, pero creerlo de todo corazón, como dice Romanos 10, 8 al 11. Sí, dice Romanos 10, del 8 al 11. El 8 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén, gloria a Dios. Ahí miramos solamente, ¿va? Que dice, más que dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos, ¿verdad? Que dice que si confesares, o sea, tenemos que nosotros confesar, es decir, con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, creer que es Él nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice, creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo. Otra vez enfatizamos en la resurrección, por eso miramos que es importante, porque la muerte no lo pudo retener, por eso Él resucitó al tercer día como lo prometió, ¿verdad? Y si Él resucitó,
a toda aquella persona que pone su fe en Jesucristo, también un día va a resucitar. Cristo le va a resucitar, dice. Entonces miramos que si por la resurrección de Jesucristo es como una manera como que Él garantiza nuestra resurrección de todo aquel que ha creído en Él. Entonces miramos realmente que dice que Él nos levantó de los muertos, dice, y serás salvo. Tenemos que confesarlo nosotros con nuestra boca, dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miramos realmente que tiene que ver nosotros, sí, un entendimiento de quién es Cristo, un entendimiento de quiénes somos nosotros. Estamos perdidos, estamos condenados, pero también creemos que Cristo es el único que puede rescatarnos, que puede justificarnos, que puede salvarnos. Entonces tenemos que creerlo de todo corazón, pero tenemos que confesarlo, dice, con nuestra boca, ¿verdad? Tenemos que confesarlo, dice el 11, por la Escritura dice, a todo aquel que cree, dice que Él le da la vida eterna, ¿verdad? Entonces no será avergonzado. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que tú creas, tú pongas tu confianza en Jesucristo, porque no hay alguien más, no hay otra persona que te pueda salvar más que Jesucristo. Otra vez te enfatizo, a pesar de cualquier pecado que hayas cometido, hay esperanza en Cristo cuando te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces miramos aquí una promesa muy hermosa, ¿verdad?, que Él nos hace hijos de Dios, como dice Juan 1:12, ¿verdad? Que Él dice que más a todos los que recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y ahora hay una promesa, si éramos condenados, como empezamos con la mala noticia, fíjese esta buena noticia de Romanos 8:1, ¿verdad? Que miramos algo muy, hermanos, alentador aquí, ¿verdad?, para la persona que pone su fe en Jesucristo. ¿Leo, hermano? Así es, Romanos 8. En Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí miramos solamente, si empezamos con la mala noticia que estábamos condenados, pero ahora aquí terminamos con esto, ¿verdad?, de Romanos 8:1. Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, ya no hay ninguna condenación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Cristo que nos justifica, el que nos redime, el que nos perdona, y ya somos justificados ante el Padre. En pocas palabras, somos declarados nosotros ya justos, sin culpa, pero no por mí, sino porque he puesto mi fe en aquel que fue perfecto, que es Jesucristo, y que a través del sacrificio podemos nosotros descansar en esa promesa, otra vez hablando de las promesas, que ya no somos condenados, sino somos justificados, ¿verdad? Y para concluir, si tú me escuchas y no has recibido a Cristo en tu vida, en tu ser, clama a Él que te puede salvar. Tú has escuchado el arrepentimiento y la fe que son necesarios. Pídele perdón a Dios, confiésalo, ¿verdad?, y cree en ese sacrificio que Cristo hizo por ti, ¿verdad? Y obtendrás la vida eterna y ya no hay más condenación. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y gracias también porque podemos compartir este tiempo con ustedes y esperemos que Dios toque tu vida y tu corazón.